Así que es necesario juzgar si estas doctrinas son realmente falsas como argumenta la Iglesia Católica. Dicho de otro modo, la Iglesia Católica condena estas doctrinas bíblicas y al hacerlo, ¿están condenando la Biblia misma? Exactamente. Exactamente. Los adventistas también están suscritos a los dos shibboleths protestantes. Sola Escritura, la Biblia es la única regla de fe, y sola fide, la justificación es solo por fe. Resulta despectiva la forma en que hacen esa afirmación. Les mostraré rápidamente la definición de la palabra que da el diccionario a la palabra shibboleth. Aquí está la definición que da el diccionario a la palabra shibboleth. Principio o creencia que caracteriza a una clase o grupo de personas en particular, el cual es considerado anticuado o irrelevante. Así que lo que los autores están aseverando en este documento es que estas dos doctrinas, a saber, sola escritura y sola fide, es un shibboleth. Dicho de otro modo, es un principio anticuado del cual ya no es digno de que creamos en él. Estas aseveraciones resultan tendenciosas y van en contra de las enseñanzas fundamentales de la Biblia. ¿Acaso no dice la Biblia porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras? Correcto. Es increíble. Esto nos lleva a concluir que la Iglesia Católica Romana no es una iglesia que fundamenta sus doctrinas en la Biblia, y el hecho de que tal organización niegue estas doctrinas bíblicas tan puntuales y distintivas es prueba de ello. Otros protestantes, especialmente los evangélicos y fundamentalistas conservadores, a menudo atacan a los adventistas en estos puntos, alegando que realmente no los sostienen, lo que a menudo se usa como prueba de que son una secta. Así que las otras iglesias alegan que los adventistas predican que es necesario guardar los mandamientos de Dios para poder ser salvo. Sí, y por lo tanto aseguran que los adventistas somos una iglesia que predica que la salvación se obtiene mediante obras. Exacto, pero lo que ellos desestiman es que al guardar los mandamientos es la culminación de la fe y no un medio para lograr la salvación. Dice la Biblia, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y también el que dice yo le conocí y no guarda sus mandamientos, tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Así que si los adventistas son denunciados como una secta por los evangélicos debido a que se apegan a los mandamientos, o incluso si son tachados por los católicos de ser una secta porque se suscriben a los principios de sola escritura y sola fide, eso de ninguna manera comprueba que los adventistas están en el error. Sí, pero a la vez estoy de acuerdo con el apóstol Pablo, el cual dijo que sí. Y técnicamente, estas cosas me constituyen en miembro de una secta, entonces no tengo ningún inconveniente en formar parte de ella. Exactamente, y si ese es el caso, entonces yo también soy parte de la secta. Continuemos. Los católicos pueden suponer que el anticatolicismo es parte de la facción radical del adventismo. Desafortunadamente, esto no es así. Los adventistas moderados con respecto al catolicismo son una minoría. El anticatolicismo caracteriza a la denominación porque está incluido en los escritos divinamente inspirados de Elena G. de White. Es imposible no notar lo sarcástico y tendencioso de esa aseveración. Algunas ilustraciones ayudan a indicar el alcance del problema. Y entonces los autores proceden a hacer referencia a una serie de citas de Elena G. de White que respaldan la idea de que la Iglesia Católica Romana es la madre de todas las rameras. Y dicho sea de paso, Elena es muy enfática al respecto, al igual que Martín Lutero, al igual que Tyndale, al igual que Melanchthon, y todos y cada uno de los reformadores. Así que podemos ver que Elena G. de White se encuentra muy bien respaldada en lo que postula, y sus aseveraciones no la convierten en una falsa profeta. No leeremos a detalle cada una de estas citas ya que el tiempo apremia, pero en resumidas cuentas deja bien en claro que el Papa es el anticristo. Sí, y eso lo encontramos en el conflicto de los siglos. Así es. Tenga el lector en cuenta que estas citas no están tomadas de una obra oscura o poco conocida de White, sino que proviene del que probablemente sea su producción literaria más prominente, El conflicto de los siglos. Por lo que son plenamente conscientes de esto. Ahora bien, ¿crees tú que esto los deja contentos y satisfechos? No, en lo absoluto. A continuación, el artículo presenta una sección sobre escatología adventista, es decir, el estudio de los eventos finales.
Bien. Cabe resaltar que la Biblia tiene mucho que decir con respecto a los eventos finales. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos advierte en relación con lo que sucederá en los últimos días y Jesucristo nos amonesta e insta a estudiar el libro de Daniel. Y no solo eso, sino que hay una bendición muy especial reservada para aquellos que estudian el libro de Apocalipsis. De modo que, ¿acaso no querríamos estar impregnados del estudio de los eventos finales? Definitivamente. Muy bien, echemos un vistazo a esta sección. Veamos lo que dice esta declaración interesante. El adventismo del séptimo día no puede cambiar su punto de vista con respecto a que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia, sin admitir su error en relación con la adoración en domingo. Tampoco puede admitir que la adoración dominical no es la marca de la bestia sin renunciar a su visión acerca del sábado judío. El adventismo del séptimo día no puede renunciar al anticatolicismo, de lo contrario estaría renunciando a su más pura esencia como adventismo del séptimo día. ¡Qué declaración tan enfática! Es necesario hacer nota que si rechazamos la perspectiva adventista de que Roma es el anticristo, entonces también estaríamos rechazando el punto de vista de los reformadores. Dicho de otro modo, si las iglesias protestantes han cambiado su postura con respecto a este tema, eso no convierte a la iglesia adventista en apóstata, sino que son las iglesias evangélicas protestantes las que han renunciado a sus principios. Sí. Dichos principios y raíces son ni nada más ni nada menos la razón por la cual protestaban con tanto denuedo. En virtud de su bautismo válido y su fe en la divinidad de Cristo y en la doctrina de la Trinidad, por cierto, esta última doctrina no es la misma que la que sostienen los católicos, ya que nosotros servimos a un Dios personal y no a uno panteísta, ¿correcto? Los adventistas del séptimo día son una denominación cristiana. Qué amable de su parte que resalten eso. Pero los cristianos, una vez separados de la iglesia que fundó nuestro Señor, son propensos a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En resumidas cuentas, los autores han instado: renuncien a sus doctrinas, regresen al redil, hagan a un lado su fe en la palabra de Dios, acepten nuestras tradiciones de hombres y entonces los aceptaremos. Sí, en esencia eso es lo que están diciendo. Pero de la misma manera queremos dirigirnos al mundo evangélico y decirles: el renunciar a su fe protestante y rechazar los principios de sola escritura y sola fide los hará aptos para formar parte del movimiento ecuménico de Roma. Correcto, no puede ser de otra manera. Así que mi pregunta es, ¿cuál es la única denominación protestante que es congruente con estos principios? ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica incluso reconoce esto? Sí, el sistema católico apostólico romano asevera que los adventistas del séptimo día son los únicos que se apegan a su genética protestante. ¿Acaso no es asombroso? Así es. Y no solo eso, sino que aseguran que si alguien realmente desea ser protestante, entonces debe santificar el sábado como día de reposo y convertirse en adventista del séptimo día. Sí. Lo manifiestan tal cual lo acabas de mencionar. Exactamente. Así que una vez que hemos dialogado al respecto, y me pregunto por qué afirmaría tal cosa. Porque es la verdad. Y también porque saben quién es su enemigo. Saben perfectamente quién será su oponente hacia el final de los días. Así que ¿consideras tú que está dentro de sus planes prestarle singular atención? Definitivamente. Muy bien. Martín, analicemos ahora los tiempos modernos. Es decir, eventos actuales. Sí, ahora que ya hemos analizado cómo la Iglesia Católica percibe a los adventistas del séptimo día. Correcto. Nótese que también se tomaron el tiempo y se dieron la tarea de insinuar la manera en que los evangélicos perciben a los adventistas. Correcto. Y esto es debido a que aquellos puntos donde los evangélicos no están en armonía con la Biblia hacen que difieran de los adventistas. Recordemos que las citas que mostramos al inicio decían que los adventistas del séptimo día no son un pueblo muy prominente, pero a la vez aseguraban que los tales cobrarían relevancia y prominencia hacia el final de los tiempos. Ahora bien, ¿qué parte de ese artículo pareciera resultarles más irritante? El hecho de que los adventistas proclamen, al igual que los reformadores, que el sistema romano representa al anticristo, también pareciera resultarles molesta la opinión de que, previo al milenio, Cristo volverá y destruirá a todos aquellos que no estén en armonía con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Por lo tanto, los mandamientos de Dios y el tema del sábado se convertirán en un asunto de suma relevancia. Visto de otro modo, será la manzana de la discordia, debido a que en el meollo del asunto será a quien se le rinde pleitesía y autoridad. Es decir, si usted guarda el sábado, estará afirmando que la Biblia es la norma imperante. Sola escritura. Si guarda el domingo, estará dejando en claro que Roma es la autoridad a la que usted se somete. Así que son puntos de vista contradictorios. Los artículos que ahora discutiremos han sido abordados con anterioridad en otros foros y eso es debido a su importancia. Así que vamos, ¿qué dicen? Este artículo lo encontramos en el Daily Beast y habla de cómo una nueva religión podría surgir de entre las cenizas de QAnon. Pero, ¿qué relación podría tener esto con el adventismo? Si algo nos ha enseñado el pasado es que las profecías fallidas y las predicciones frustradas no siempre marcan el principio del fin de los movimientos sociales radicales. Movimientos sociales radicales. Es sensato prestar atención a estas palabritas claves que pueden llegar a causar ruido y conmoción. En el artículo anterior leíamos la palabra como extremistas, fundamentalistas, secta, etc. Son palabras que tienen el poder de predisponer o condicionar. Nótese que después de mencionar al QAnon, inmediatamente después resalta el granjero y predicador bautista neoyorquino Guillermo Miller. Me pregunto, ¿qué tiene que ver Guillermo Miller con el QAnon? Predicó que el regreso de Jesucristo era inminente. Su profecía se basó en gran medida en su estudio del libro bíblico de Daniel. Su interpretación lo llevó a concluir, al menos inicialmente, que Cristo regresaría en algún momento entre marzo de 1843 y 1844. Cuando marzo de 1844 pasó sin la aparición de Cristo y sus ángeles en el cielo, Miller eligió otra fecha, el 18 de abril de 1844, que también se deslizó sin incidente cósmico o intervención divina. Un seguidor de Miller, Samuel Snow, propuso una tercera fecha en octubre, pero el día del juicio tampoco tuvo lugar. Los milleristas estaban completamente desilusionados. Sigue diciendo, otro grupo comenzó a argumentar que solo estaban parcialmente equivocados. Las profecías no se referían a la segunda venida y al fin del mundo, sino más bien a la purificación del santuario celestial. Ahora bien, una de las profecías en el libro de Daniel establece claramente que el santuario sería purificado. Sí, pero en aquel entonces no tenía una visión clara de lo que era el santuario. Sin embargo, la Biblia tiene tanto que decir con respecto al santuario, que esto representaba una verdad que tenía que ser redescubierta. Sí, y había razones por las cuales Dios lo permitió. Y Dios lo permitió aún pensando incluso en el ataque final del cual será blanco el pueblo de Dios. No fue un evento terrenal, sino uno celestial, y esto explicaba por qué, para nosotros simples humanos, podría parecer que nada había sucedido. Se puede notar un poco de sarcasmo en esta declaración. De este grupo surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Irónicamente, las profecías de Daniel, que formaron la base de las profecías milleristas y muchas otras sobre el fin del mundo, fueron en sí mismas el producto de expectativas frustradas. Aunque algunos argumentan que su origen tuvo lugar en el siglo VI a.C., Daniel fue escrito durante el reinado del rey selúcida Antíoco Epífanes IV, 175 al 164 a.C. Es decir, lo que estos autores sutilmente proponen es que Daniel no es el autor del libro. Sí, eso es exactamente lo que están tratando de decir. No cabe duda porque están fechando las escrituras del libro más de 400 años después. ¿A qué se lo podemos atribuir? A los críticos superiores que han intentado poner en tela de duda el libro de Daniel. Y esto, visto de otro modo, es tanto como decir que Dios no fue capaz de conservar sus escritos y que por lo tanto no son confiables. Y esto, querida audiencia, siempre ha sido el punto de vista católico romano. Sí. Y es totalmente incorrecto. Así es. Porque incluso los rollos del Mar Muerto han proporcionado evidencia de que el libro de Daniel es auténtico, dado que
Las porciones donde la escritura cambia del arameo al hebreo se incluyen en aquellas porciones que se encontraron en el libro de Daniel, y que el arameo, el dialecto usado, proviene de la época persa y no de la época griega, como alegan los autores. Por lo que el libro de Daniel es auténtico y se remonta a la época que dice la Biblia, contrario a lo que postulan estos críticos. Así que nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos el libro de Daniel como auténtico y como una profecía proveniente de Dios. Martín Lutero opinaba lo mismo. Incluso dijo que Daniel sería el libro del Antiguo Testamento que traduciría primero, ya que debía de estar al alcance de todo el mundo. Fue en el libro de Daniel que se encontró la llave que abrió la puerta del Apocalipsis. Y debido a esto, el anticristo fue plenamente identificado en el capítulo 7 de Daniel. Correcto. Por cierto, fue en Daniel 7 que se establece claramente que Jesucristo fue el anciano de días y no a esta tierra. Por lo que no entienden sus Biblias, y no solo eso, sino que la degrinan. Correcto. Otra cosa, el tal Antíoco Epífanes IV, que mencionan de distintas formas, lo hacen ver como el anticristo. A este estilo de interpretación profética se le conoce como preterismo, y revela cuán confundidos están porque hacen de Antíoco Epífanes IV el anticristo, el cual era un rey griego, pero el libro de Daniel claramente enfatiza que el anticristo surgiría del cuarto reino, el cual corresponde a Roma y no a Grecia. Por lo tanto, no es posible que Antíoco Epífanes IV sea el anticristo. La otra escuela de interpretación profética jesuita es futurismo y propone que los escogidos serán llevados en un rapto. Ninguno de estos estilos tiene fundamentos bíblicos. No, más bien tienen su origen en Roma. Definitivamente. Todo esto resulta muy interesante y a juzgar por la manera en que este artículo está escrito, me lleva a pensar que los autores tuvieron un poco de ayuda a la hora de escribirlo. Solo basta ver la doctrina que diseminan aquí. No me sorprendería que la mano de un jesuita estuviera involucrada en la redacción de este artículo. O al menos su influencia. No lo podría garantizar, no lo sé. Las fechas son muy específicas y después de que la primera fecha para la restauración del templo dada en Daniel 8:12 pasaran sin incidentes, un autor posterior adicional se vio obligado a agregar una segunda profecía, Daniel 12:11 al 12, para explicar el error. Esto, mis hermanos, es una total alteración. Sí. Hemos estudiado con anterioridad el capítulo 7 de Daniel, por lo tanto no vamos a profundizar en él, pero allí encontraremos clara y abiertamente quién representa al anticristo y cuándo se levantará. Y muy a su manera. Los autores están diciendo que aquellos que leen la Biblia no pueden confiar de todo en ella porque uno de sus libros es un reverendo desastre. Correcto. Veamos este otro artículo. Cómo QAnon usa la religión para atraer a cristianos desprevenidos. Nótese que este es un artículo totalmente diferente al anterior. El FBI ha calificado a QAnon como una amenaza terrorista nacional y un memorando interno del FBI advirtió que las teorías de conspiración marginal muy probablemente motiven a algunos extremistas nacionales a cometer actividades delictivas y quizás violentas. Así que nuevamente, pero ahora por medio de un artículo diferente, los autores denotan que QAnon es una organización basada en teorías conspirativas y que se basó en profecías que nunca se hicieron realidad. Además siguen el mismo patrón que muestran el artículo anterior y vinculan al QAnon con el movimiento milerista, invariablemente con los adventistas del séptimo día. Este otro artículo lleva por título Cómo sectas como QAnon responden a fracasos vergonzosos. Y adivinen qué es lo primero que hacen. Relacionar el gran chasco del 22 de octubre de 1844 y el movimiento millerista. Sí. Ahora bien, esta es una actitud que ha sido asumida por otros ministerios también y resulta sumamente relevante para los tiempos que estamos viviendo. Por lo que cualquiera que sostenga profecías fallidas, según ellos, permanecen a la categoría de aquellos que apoyan teorías conspirativas, ¿cierto? Y se puede decir que los en la misma categoría que a terroristas nacionales, correcto. Esa es la manera en que los vinculan, correcto. ¿Sabes qué me resulta fascinante, Martín? Hace muchos años, un evangelista adventista prominente declaró que la ley es en contra del terrorismo extremista islámico que se han implementado
están realmente diseñadas, en su opinión, para lanzar un asalto final en contra de los adventistas del séptimo día. Y en lo personal estoy de acuerdo con él, creo exactamente lo mismo. Lo que sirvió su propósito para contrarrestar extremistas islámicos servirá para hacer frente a los adventistas del séptimo día. No entraremos en detalles, pero es imposible no notar la forma en que se plantean estas conexiones o asociaciones entre el movimiento milerista, el adventismo y el séptimo día y grupos radicales. Y es así como el adventismo está siendo traído lentamente a reducir. Sí, está cobrando prominencia. ¿Qué pues tenemos que hacer como resultado de esto? Existe una gran diferencia entre las teorías conspirativas del QAnon y las así llamadas profecías fallidas de los adventistas del séptimo día. Dichas profecías se basan en criterios bíblicos contundentes, mientras que los adeptos del QAnon no usaron una profecía bíblica específica para basar sus criterios. Sí utilizaron versos bíblicos que hablan acerca de la decadencia social y que esto traería como consecuencia una retribución final. Pero el adventismo del séptimo día no basa sus esperanzas en una figura llamada Q o lo que sea, que vengan a resolver la decadencia moral. La fe del adventismo del séptimo día está fundamentada en que Jesucristo mismo intervendrá. Sí, y es importante hacer notar que los adherentes al QAnon están esperando y luchando por un reino terrenal y los 1000 años de paz en la tierra, lo cual contradice aquello que los adventistas creen basándose en las enseñanzas bíblicas, que los 1000 años transcurrirán mientras los salvados morarán con Jesucristo en el cielo. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y las separaré como el pastor separa las ovejas de los cabritos, dice Jesús en la Biblia. La Biblia es muy clara al respecto. También dice que el hombre del pecado será destruido por el resplandor de su venida. Bien, podemos ver que estos son los asuntos que están saliendo a relucir en los medios, por lo que es nuestro deber entender exactamente dónde nos ubicamos en el tiempo profético. Veamos aquí este artículo de El Atlántico titulado Las profecías del Q. Las teorías conspirativas estadounidenses están entrando en una nueva fase peligrosa. No leeremos palabra por palabra, pero nuevamente podemos ver cómo vinculan al QAnon con William Miller y describen cómo los mileristas se convirtieron en adventistas. Acto seguido, resultan como QAnon tuvo profecías que no se cumplieron y los asocian con el movimiento adventista. Pareciera que esa tendencia de hacer tales asociaciones no puede ser corregida. Me parece fascinante. Aquí podemos ver otro artículo que se titula QAnon fue conmocionado por la elección de Biden. Sin embargo, nunca desaparecerá. Una vez más hacen mención a los adventistas del séptimo día y argumenta que son descendientes directos de aquellos que no le atinaron a la profecía. Pues no es así. Plantearon una explicación incorrecta de la profecía, pero eso no convierte en incorrecta dicha profecía. Así que, Martín, si esto es lo que se va a usar en contra del adventismo del séptimo día, aquellos que afirman que el sistema religioso romano es el anticristo y que cualquier movimiento que promueve la unión de las iglesias con el Estado es un sistema que Cristo condenará, particularmente cuando tal unión comienza a introducir leyes contrarias a la ley de Dios, entonces muy pronto se incitará a que tal movimiento debe ser erradicado para poder establecer su reino de paz. Los adventistas se volverán prominentes. Ahora bien, me pregunto si los medios de comunicación están comenzando ya a ser los prominentes. Sin duda alguna. Para muchos pueden representar un grupo oscuro. Sí. ¿Se convertirán en un grupo no tan oscuro?